Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema sumamente interesante y es con respecto al verdadero nombre romanizado de Raftel, el reino próspero del siglo vacío y el por qué Roger llegó temprano a Raftel. De igual manera quiero agradecer a Aldair Merino, alguien con el rango Rey Pirata en el canal, el cual como compensación a estar en este rango puede escoger un tema del cual hablaría en un video, y escogió justamente algo relacionado al siglo vacío y el por qué Roger llegó muy temprano a Raftel. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Este será un video sumamente interesante, así que les recomiendo quedarse hasta el final. Compártanlo si están de acuerdo en algún punto mencionado aquí. No nos enrollemos mucho y pasemos de lleno con el video. En la nueva película de One Piece se hizo una de las grandes revelaciones en años y es referente a la isla mítica Raftel. En sí esta isla, su verdadero nombre romanizado es Laftel, que su traducción significa cuento de risas. De igual manera se dijo que esta isla fue conocida como la isla de los cuentos de los que sonrieron. En primer lugar, esto nos estaría aclarando que los Di originales en realidad fueron los que habitaron Laftel. Por ende, estos de alguna manera formaban parte del gran reino próspero que gobernaba el mundo hace más de 800 años. La razón por la cual se confirmaría que Laftel era el reino de los Di es por la peculiaridad de estos personajes. Son gente muy soñadora que buscan grandes objetivos, aparte de la gran peculiaridad que todos tienen momentos antes de morir, y es que pese a estar cerca de su final, sonríen de tal manera que sorprende a la mayoría. Roger murió con una sonrisa antes de ser ejecutado, Saul murió de la misma forma antes de ser congelado por Aokiji, y Luffy cuando casi es ejecutado por Buggy sonrió de igual manera. El nombre Laftel o cuento de risas debe tener un propósito. ¿Por qué se llama así? Quizás la razón de este nombre es solo la peculiaridad de los Di, sus habitantes, de sonreír en los momentos más difíciles. Ahora, ¿cuál es su relación con el siglo vacío? ¿Por qué justamente Laftel está relacionado con el siglo vacío? Como se sabe, hubo un gran reino que se supone fue erradicado de la historia. Este reino desapareció en lo que se conoce como el siglo vacío, pero para que lo ocurrido allí no se pierda y transmitirlo a las siguientes generaciones, este reino se vio en la necesidad de escribir la historia en piedras indestructibles, las cuales conocemos actualmente como Poneglyphs. Curiosamente, para llegar a Laftel tienes que descifrar los Road Poneglyph, las piedras que usaron en el siglo vacío. Está más que claro que en Laftel se encuentra toda la historia ocurrida en el siglo vacío, la cual los piratas de Roger llegaron a descifrar, aunque como dijo Rayleigh, ellos al ser simples piratas y no ser tan inteligentes como los eruditos de Ohara, pudieron llegar a una conclusión diferente a la que en realidad es. Pero bueno, en el capítulo 395 del manga, cuando se nos cuenta el pasado de Robin, el profesor Clover está en una llamada con el Gorosei, en donde les da su teoría sobre lo ocurrido en el siglo vacío. Luego de leer nuevamente este capítulo me doy cuenta que hay una pista clave que ha sido pasada por alto por casi todos. El profesor Clover menciona que las armas ancestrales son una amenaza para el mundo, pero más importante, la existencia e ideales de ese reino que amenazan con traer a la luz de nuevo son la mayor amenaza para el gobierno mundial. Para culminar, Clover estaba a punto de decir el nombre de este reino, pero el Gorosei ordenó asesinarlo de inmediato, debido a que los de Ohara sabían demasiado. Hay dos partes a resaltar de todo esto. La primera, que este reino próspero no era Laftel, por ende los Di, los cuales son los posibles habitantes de Laftel, no eran los que gobernaban hace más de 800 años. De esto explicaré más adelante. Y la segunda, que el gobierno mundial lo que en realidad teme es la existencia e ideales de ese reino que amenazan con traer a la luz de nuevo. En pocas palabras, son los ideales de este reino los cuales representan un peligro. Clover estaba a punto de decir el nombre de este reino y el Gorosei ordenó asesinarlo, así que ¿por qué Oda quiso ocultar el nombre de este reino si se supone fueron eliminados? Lo más seguro es que este reino aún existe en la actualidad. Tengo razones para creer que este reino es Wano.
Desde el arco de Zou nos han dejado muchas pistas referentes al siglo vacío, un propósito que cumplir, y le han dado mucho protagonismo a Wano. En el último capítulo del manga, el 959, nos dejaron otra pista que al combinarla con las demás pistas que he ido recolectando a lo largo de Zou en adelante, confirmarían justamente la importancia de este reino con el siglo vacío, aparte de relacionarse de cierta manera con la teoría del profesor Clover. La mayor amenaza para el gobierno mundial según Clover eran la existencia y los ideales de este reino que amenazaban con traer a la luz de nuevo. Esta conversación de Clover con el Gorosei se dio hace 22 años. Digo esto porque es fundamental para la explicación que les daré más adelante. Muchos se preguntarán, ¿quién amenazaba con traer a la luz de nuevo todo esto? Los eruditos de Ohara solo querían conocer la historia del mundo, y el Gorosei estaba consciente de esto, pero ellos los consideraban una amenaza no porque creían que los de Ohara revelarían todo esto, sino porque otros más podrían usar a los de Ohara para que los ayuden a descubrir la historia del siglo vacío, y por consecuencia estos personajes intentarían revelarlo al mundo o cumplir estos ideales que tanto teme el gobierno mundial. Los que querían traer a la luz de nuevo estos ideales pudieron ser los piratas de Roger, y el profesor Clover con algunos eruditos pudieron enterarse de esto o haber llegado a esta conclusión luego de que Roger se convirtió en el rey de los piratas. Recordemos que Roger fue ejecutado hace 24 años, 2 años antes de la conversación entre Clover con el Gorosei. En el momento que Roger llegó a Laftel ya le quedaba poco tiempo de vida, porque recordemos que este contrajo una enfermedad mortal y fue por esto que decidió comenzar su aventura a Laftel. Algo clave es que Roger contrajo esta enfermedad en el mismo año que Nico Olvia inició su expedición en busca de los Poneglyph. Aunque no lo parezca, es muy curioso. No me sorprendería que algún erudito de Ohara o incluso la misma Olvia haya tenido una conversación con Roger sobre los Poneglyph y el siglo vacío, algo que llamó la atención de Roger y este optó porque su último viaje sea justamente para descubrir los secretos del siglo vacío, preparándose así para cambiar el mundo antes de su muerte. Aunque de por sí Roger no pudo cumplir este objetivo porque según se dijo llegó muy temprano a Laftel. De esto hablaré más adelante. Continuaré con las pistas que relacionarían a Wano con el reino próspero. Bueno, hay una frase que se ha escuchado de los Mink, y es que ellos esperaban el amanecer del nuevo mundo. Nekomamushi lo mencionó por primera vez en el capítulo 809 cuando se enfrenta a Jack. Por otra parte, Pedro murió protegiendo a los Mugiwara con un ideal claro, que ellos serían los que traerían el amanecer del mundo. Pedro le mencionó a Carrot que Luffy y sus amigos bien podrían ser las personas que tanto la tribu Mink como la familia Kozuki han estado esperando por cientos de años, aquellos que conducirían a este mundo hacia un nuevo amanecer. Recordemos que Inuarashi y Nekomamushi fueron sirvientes de Kozuki Oden, el cual viajó con Roger hasta Laftel, por ende Oden fue uno de los que descubrió lo ocurrido en el siglo vacío. Algo muy curioso que se sabe de Oden es que este desde un principio quería viajar por el océano, pero gracias a la ideología aislacionista de Wano no se le permitía dejar el reino. En algún punto de su vida logró su objetivo de salir a navegar por el océano, conociendo así a Shirohige y Roger. Pero bueno, Oden también tenía otro objetivo, y este era el abrir las fronteras de Wano. ¿Cómo es que de pasar a solo navegar por el océano llegó a tener un objetivo tan radical de querer abrir las fronteras de su reino? Fronteras que han sido cerradas desde hace cientos de años. En el capítulo 959 del manga, Kinemon recuerda algo que Oden les dijo a todos sus sirvientes. Este les mencionó que hay una razón del por qué Wano ha estado aislada del mundo por cientos de años, y esa razón está muy vinculada con el clan Kozuki. Para que los mares del mundo cambien, deben abrir las fronteras de Wano. Todo indica que este pensamiento de Oden de abrir las fronteras de Wano lo obtuvo luego de su viaje a Laftel. Al leer todos los Poneglyph y descubrir los misterios del mundo, pudo llegar a entender algo sobre Wano, el por qué sus fronteras se mantuvieron cerradas por cientos de años y por qué es importante abrir las fronteras a día de hoy.
Si me lo preguntan a mí, yo siento que la razón por la cual el gobierno no destruyó Wano se debió justamente a la política aislacionista de este reino. Mientras no rompan esta política, Wano, el cual pudo ser el reino próspero antes del siglo vacío, no correría peligro. Muchos se preguntarán entonces qué papel juega Laftel y los D en todo esto. No sería descabellado que el reino de los D haya sido uno de los aliados de este reino próspero, y al tener una isla mítica, se podría decir, y de difícil acceso, los habitantes de Wano optaron por entregarles a ellos los Poneglyph que cuentan toda la historia del siglo vacío para expandirlos por todo el mundo, y guardar algunos en esta isla. Así esta historia no se perdería. Recordemos que el reino de Wano, más específico el clan Kozuki, fueron los encargados de crear los Poneglyph. Esto no es todo. ¿Cuáles son los ideales que tanto teme el gobierno mundial y por el por qué justamente Roger llegó temprano a Laftel? La principal razón del por qué Roger llegó temprano pudo estar relacionado a Wano. Para cumplir el objetivo que querían los que gobernaban antes del siglo vacío, se necesitaría que Wano tenga sus fronteras abiertas al mundo. Algo importante debe haber en Wano que muy pronto se nos revelará en la serie. Ahora que se viene el pasado de Oden, nos pueden revelar muchas más cosas relacionadas a esto. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo en sí? Yo considero que es justamente el proyecto One Piece de unificar todos los mares. Esto sobre unificar todos los mares es algo que ya se viene hablando desde hace mucho en el fandom. Para cumplir este objetivo necesitarían destruir el Red Line, y es allí donde podrían entrar en juego las armas ancestrales. Aparte, como dije, el abrir las fronteras de Wano es indispensable, y es por eso que Oden, luego de su viaje a Raftel, quería cumplir este objetivo a toda costa. Una vez abiertas las fronteras de este reino, solo faltaría el que aparezca la persona que Roger estaba esperando, la persona que traería el amanecer del mundo como los Mink mencionaron, y ese justamente sería Luffy. Oden debió saber esto de la persona que traería el amanecer del mundo luego de descubrir la historia del siglo vacío. Al contarles a sus sirvientes sobre la importancia de abrir las fronteras de Wano, transmitió en cierta manera esta ideología, y en caso de que le pueda ocurrir algo, sus sirvientes seguirían con este objetivo. Nekomamushi e Inuarashi eran sirvientes de Oden, así pudieron enterarse sobre el amanecer del mundo. Como les dije, en los próximos capítulos se vendrá el pasado de Oden, así que más pistas podrían revelarse en las próximas semanas. En definitiva, el reino próspero que se supone desapareció aún existe en la actualidad y podría ser Wano. Bien, Nakamas, déjenme todas sus opiniones con respecto a este video y compártanlo si consideran tiene algo de sentido. Espero les haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós.